Empezamos, Cristina. Dale, empezamos. ¿Arrancamos? Sí. ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien. ¿Bien? Bueno, un poco cansada. ¿Agotada? Claro, así. Hay un poco a poquitos días de las elecciones, pero bueno, hoy particularmente es un día que estoy cansada. Mirá que yo tengo resistencia un poquito, pero hoy se ve que se me cruzó cansancio, un poco de migraña, yo qué sé. Hoy es un día que... Terrible. Pero bueno, es campaña, entonces de mañana... a ver qué hice de mañana porque arranqué temprano. De mañana grabé un spot. Después fui a la feria en Malvin de los Olímpicos. Después estuve en la vuelta en el local y cosas. Y después hoy terminamos el día, Federico, en una casa de familia, porque esa es una instancia que hacemos nosotros desde el inicio del sector que yo lidero, que es PAR, y que ahora estamos en este espacio político El Abrazo, que hacemos muchas casas de familia, o sea, con gente que por ejemplo, no se acerca a estructuras políticas de Frente Amplio o son indecisos, o no es que sean frente amplistas. Y te acercás vos. Y claro, y me acerco yo, entonces juntan. Hoy es una casa de familia que tenemos por Ramón Anador, por ahí, y dice que hay más de 25 personas, y está el partido, entonces vamos a ir medio temprano, pero son instancias que a mí me gustan mucho porque conversás y da como un intercambio bueno con la gente. Está bueno destacar eso porque vos sabés que lo he hablado con alguno que viene, el tema de ese círculo rojo de la política, ¿viste? De que a veces quedan muy enroscados en no, que hoy tengo la interpelación y que fulano que me engano y que para aprobar la ley, ahora tengo, mira, primeras infancias, dice acá, ya vamos a eso, que tengo que hablar con que fulano, que quiere sacar esta y a veces eso se empieza como a encerrar en sí mismo, sí. ¿Viste? Y a veces te olvidás y esto es una demagogia, pero muy pedorra, pero es verdad, de que, o sea, hay una política a pie, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Yo creo que a mí eso me desvela, o sea, entiendo que la actividad parlamentaria y cuando está en pleno ejercicio, a veces hay épocas que te demanda mucho. Total. Pero a mí me desvela, y por eso me ha costado insertarme en la actividad parlamentaria. La fui aprendiendo y es algo que me enriqueció muchísimo. Yo venía de un perfil más ejecutivo, el área de la salud, el área más social, pero me desespera que los políticos vivamos en ese micromundo nuestro, pensándonos que esos son los problemas que tiene la gente y tiene el país. Y la gente tiene otros problemas, tiene otras vivencias. A mí me gusta mucho eso, o sea, representar, me siento con la responsabilidad de que los políticos tenemos que estar más cerca de la gente, escuchando cuáles son sus problemas cotidianos, que pasan, no tenés frecuencias cerca de tu casa que demoran 3 horas para un trayecto de 40 minutos, qué es lo que te pasa en salud, qué es lo que te pasa, qué querés del país. Y a veces tenemos ese micromundo de nuestra tarea legislativa, sí, o intercambiar entre nosotros quién es más agresivo, ¿no?, en las redes, y no estar en contacto con, escuchando, ¿no?, qué la gente espera de que tú como político le puedas dar, claro. Puedas hacer, escuchar. Bueno, y es un desafío, ¿no? Y también pasa etapas, porque bueno, cuando estás en la rendición de cuentas, cuando estás en diferentes etapas, eso te lleva muchas horas ahí adentro, pero bueno, yo trato de que, bueno, buscarle la esencia de por qué. El contacto. Y contacto, y tratar de salir de ahí, de estar buscando esas instancias. Mira, me hablaste de que no eras parlamentaria, que... A ver, eso se hace camino al andar, supongo. Sí. Sin embargo, hace poco sale un proyecto de ley, encabezado por vos, vos por lo menos fuiste la cara visible. Sí. Cuando pienso en vos, pienso en primeras infancias como término. Un poco ambiguo, o viste, más allá de un titular, está bueno desarrollarlo y quiero. Pero obtuvo algo que no es poco, sobre todo hoy, que es un nivel de aceptación general, más allá de los partidos, más allá de las banderas. Contame un poco qué se generó, qué gestaste. Bueno, se generó algo muy bueno, porque también esa es otra de las cosas que yo creo que veo la forma de hacer política, ¿no? Yo soy frente amplista, soy elegida por este partido, represento ese sentir y esa formación ideológica, pero creo
que los temas más grandes del país tendrían que por lo menos discutirse y llegar a tener un consenso entre todos los partidos políticos. Entonces ese camino que tuvo el final en la última sesión, Claro, la hora. En el Senado, que se votó por todos los 25 senadores que estaban ese día, y había tenido el otro paso en la Cámara de Representantes el 4 de octubre del año pasado, que lo habíamos votado 76 de 86 diputados. Muy bueno. Muy buena también, porque aparte, y de todos los partidos políticos, porque en esos 76, 86... Y Cristina, perdón, pero la oportunidad, el momento en el que sucede eso me parece más valioso. Y bueno, yo Porque creo que... es un momento en el que vos querés perfilarte y si yo quiero... me va a poner en malo, yo soy senador del Partido Colorado y llega esto y estamos cerca de la campaña electoral, yo capaz que para mis adentros, en bicho político, pienso... Y bueno, y aprovecho y digo, ¿y por qué no lo hiciste con la mayoría? ¿Me entendés? no, pero ya eso lo viví porque y no tengo ningún problema en volverlo a contar. El proyecto de ley que yo lo presenté y en conjunto con la bancada de Frente Amplio tuvo el primer proyecto, lo presentamos en el 2018 y llegamos a esta misma instancia el periodo pasado sin lograr totalmente los consensos muy sobre la hora electoral. Y bueno, quedó archivado, lo votamos, sí, en la Comisión de Población y Desarrollo de diputados, pero quedó ahí porque ya no daban los tiempos para tener mayor discusión. Este camino lo comenzamos en el 2021 porque primero es un proyecto de ley que primero estaba centrado en la etapa de la primera infancia y con muchas observaciones del Ejecutivo, de la sociedad civil, del ámbito académico, lo extendimos con una mirada más de trayectoria de vida que involucra primera infancia, infancia y adolescencia, y lo presentamos en el 2021 a la bancada de Frente Amplio, pero desde el día cero, Federico, nuestra idea fue trabajarlo con el resto de los partidos políticos, porque este es de los problemas más importantes que tiene el país, aunque no se dimensione, aunque la vida cotidiana nuestra pasa por nuestras políticas de empleo, la economía, el salario, la seguridad. No dimensionamos que muchas de estas cosas tienen que ver con lo que hoy no estamos haciendo por la infancia en el Uruguay. Y este tema, yo creo que es de los temas cuando a veces los políticos decimos como al barrer, queremos que este tema sea una política de Estado. Bueno, de verdad, nosotros queríamos transitar este camino. Fíjate que a mí el año pasado tuve una conversación de cerca de 2 horas con el presidente de la República, Lacalle Pou. Conversamos con los presidentes o quienes están a cargo de cada ejecutivo, de cada uno de los partidos políticos que hoy forman parte del sistema político. A mí trabajé mucho con legisladores que son hoy de la coalición, si bien es un proyecto que presentó la bancada del Frente Amplio, y llevó mucho tiempo igual. Nosotros queríamos que lo pudiéramos votar antes de la parte electoral porque corríamos este riesgo. Total. Como tú decías, cuando llegas a la parte electoral se empiezan a mezclar los intereses más individuales, más personales. Perfilismo. Más perfilismo. Entonces, bueno, lo que hicimos todos los intentos, pero también el Parlamento... a veces se hacen difíciles esos tiempos porque cuando tú asumís están las elecciones municipales, entonces hay que esperar que pasen las departamentales. Siempre hay algo, ¿viste? Después pasamos la LUC, después pasamos que venían las rendiciones de cuentas, pero bueno, haciendo ese trabajo de tejer, de hormigas, de verdad, Carmen Tor como legisladora del Partido Nacional, María Eugenia Rosselló, Sodano de Cabildo Abierto. Hicimos como un trabajo en conjunto con la bancada de Frente Amplio de ir buscando actores, de convencernos de que de verdad hoy el Uruguay, fíjate que hoy el Uruguay tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por la línea de la pobreza, debajo de la línea de la pobreza. Tenemos 8.200 niños que el Estado uruguayo interviene en alguna situación de violencia y solamente reparamos el 10%, cuando esa cifra en el año 2011, que es la primera instancia que yo comencé a participar del CIPIAP, que es donde el Estado, a través de educación, de políticas sociales, diagnostica, interviene en alguna situación que tiene que ver con violencia, eran 811 y ahora es 8.257, cuando en el mundo las situaciones de maltrato y de abuso que se detectan refieren casi a la 1/4 parte de lo que sucede en la vida real. Entonces, el Uruguay tiene un problema muy grave que no visualizamos y un tema de injusticia, de desigualdad, Federico, porque sin duda, el lugar donde uno nace condiciona muchísimo
las posibilidades que tenemos de llegar a donde estemos nosotros. Totalmente ¿no? de acuerdo, te digo más, y en esto me voy a subir, vos que sos doctora, muy fácil, un chico que nace en el Pereira Rosell tiene una posible trayectoria. De vuelta, eso no quita que uno puede superar escollos en la vida, está todo bien. Exacto, Pero eso, y que hay resiliencia y que hay cantidad de cosas. vos cruzás y un chico que nace ¿Sí? en el Hospital Británico probablemente tenga otra trayectoria. Sí, Y están sí, mira, te voy a mostrar una cosa para que Dale. vos hablás y yo No, sigo. dale, tranqui. Mirá, Pero eso y que estás aclaramos que es la diciendo... primera vez que alguien viene con los deberes. Esto es impresionante. Bueno, yo sí ando con los papeles y con... Pero viste que eso ya de por sí... Pero de vuelta, vuelvo a lo mismo y quiero hacerte Sí. otra pregunta, porque eso que vos decís, mira, y ahora me salgo del Sí. acuerdo y me pongo en coalición un ratito. Sí, Se armaron planes de primeras infancias, Martín Lema mismo alguna cosa tiró desde Sí. el Mides, sí. La Calle Pou hace poco habló de hacer piecito, algo que hasta uno dice, wow, qué raro viniendo del Partido Nacional porque sonaba ballista, entre comillas. Parece que hay un consenso claro en que ahí vos tenés una posibilidad de romper ese lugar de que no arrancamos todos en la misma línea. Sí, mira, yo ahora, mira esta foto. A ver. Es una tomografía de 2 niños a los 3 años de vida que nacieron con el mismo peso al nacer. Entonces vos fíjate, estos son mis hijas, por ejemplo, niños que tuvieron todas las condiciones nutricionales de vida, de un embarazo controlado, cuidado, pero que nacieron con determinado peso, y estas son mis hijas a los 3 años de edad, y este es un niño que nació, una niña en condiciones de vulnerabilidad. A los 3 años ya el peso de nuestro cerebro no es lo mismo, el mismo punto de partida no lo tenemos, como tú decías, hay excepciones, hay resiliencia, todos así, pero las oportunidades Claro. no son iguales para todos, el punto de partida no es Total. igual. Y te digo más, me interesa el tema primeras infancias, ¿sabes por qué? Porque vos después, ¿cómo decirte? Si vos salteás ese problema, entre comillas, Sí, vos tenés mal o bien perfectible y podemos discutir 1000 años, pero tenés educación pública que mal o bien funciona, los resultados, sobre todo de primaria, son recontra discutibles y perfectibles, pero hay educación pública terciaria, es un país que tiene 1000 cosas a mejorar, pero que digo, vos podés, vamos a decir, tener al Estado como compañía hacia un desarrollo mayor o menor. Pero eso siempre y cuando vos saltés el problema de la primera infancia. Si vos empezás ahí mal, exacto. la posibilidad de revertirlo es Es casi así, nula. se achican muchísimo. O sea, Ahí hay una brecha. Viste que después te voy a decir lo que pasó ahora con la coalición y por Sí. qué también la coalición acompañó el proyecto, a darse cuenta de que sus proyectos y sus planes y la asignación presupuestal que hizo este gobierno en este quinquenio de 50 millones de dólares no impactó directamente y no ha tenido los buenos resultados. Pero sí, eso que tú dices, el 80% del cerebro nuestro crece en los primeros años de vida. Entonces, eso es verdad, las habilidades socioemocionales, cómo nos vamos a relacionar con el resto, las habilidades cognitivas superiores, el aprendizaje del lenguaje, de la matemática. Mira, todo esto sucede en la primera etapa de vida, como tú decís, de la etapa del embarazo, y el principal aumento es en los 3-4 años de vida. No quiere decir que ya haya como un determinismo biológico y que después la infancia es importante, pero la primera infancia es como los cimientos de una casa. En la infancia suceden otros cambios y después sí viene otra etapa que es muy importante, que es la adolescencia temprana de 10 a 14. Pero es así, como tú decís. En la primera infancia hay esto a mí me gustaría que sea un tema ético, un tema de derechos, un tema de que todos lo entendamos, pero después es hasta económico. Federico, los países nórdicos, los países más desarrollados, hay un economista que se llama Jane Heckman, que ganó el Premio Nobel de Economía, que es un economista republicano, profesor de economía de la Universidad de Chicago, que ha asesorado a todos los presidentes de Estados Unidos menos a Trump, pero a los demócratas y a los republicanos, y el Congreso de Estados Unidos no es un ejemplo de políticas sociales generosas, pero No. pero ¿sabés qué? Siempre con eso ganó el Premio Nobel, demostrando que por cada dólar que se invierte en las etapas primeras de vida, en apoyo a las familias, para que esos niños puedan tener las condiciones garantizadas de ese crecimiento, ese desarrollo,
ese individuo al llegar a la etapa adulta, a los 18 o 20 años, le retorna a la sociedad mucho más que cualquier forma de invertir en la bolsa, entre 8 y 18 dólares por cada dólar invertido en la primera etapa de la vida. O sea, no solamente tiene que ser un tema ético, un tema de derechos, sino que es hasta económico. Los países nórdicos no lo hacen solo por un tema de derechos, lo hacen porque de verdad les sale, como tú decís, mucho más barato. No quiere decir que después quizás estemos condenados, y eso yo lo quiero transmitir, porque no es que uno diga, bueno, me tocó nacer en un hogar con determinadas características, capaz que estoy condenado de por vida. No, todos siempre tenemos oportunidades a lo largo de la vida. Pero cuando uno diseña políticas públicas, cuando uno asigna recursos, cuando uno ve, por ejemplo, ahora, ves que estamos tan preocupados que somos pocos en el Uruguay, ¿no? Muy. Con un miedo de que nos vamos a extinguir constantemente. El Uruguay Desde tiene... que soy chico, que la población decrece. Bueno, pero preocupémonos, Federico, de que seamos buenos, pocos pero buenos, que es lo que hicieron los finlandeses en el 40 del siglo pasado. Dijeron, bueno, nosotros nunca vamos a hacer mucho. Los islandeses también. Y bueno, y también, viste, son poblaciones que no crecen porque, bueno, por suerte la gente tiene políticas de salud sexual y reproductiva, pueden elegir hombres y mujeres si quieren o no tener hijos, pero cuando deciden tener hijos tienen que tener un Estado que sea garante de ese derecho, que haya políticas generosas de empleo para las mujeres y los jóvenes, que haya sistemas de cuidados potentes que puedan conciliar el derecho a criar con el derecho a trabajar, a desarrollarse, políticas de salud y de educación que protegen, transferencias monetarias generosas para los hogares donde hay niños. Los países nórdicos, si no invierten 4 veces más que nosotros en transferencias monetarias, y lo hacen porque les reditúa mucho más que si no lo hicieran, tuvieran indicadores de pobreza en los hogares donde hay niños mucho más. O sea, lindo tema me tocaste ahí, ¿sabés? Perdón, porque los países nórdicos, de vuelta, me hace gracia porque vos sabés que tanto desde el frente como desde la coalición se alzan a los países nórdicos. Sí. Parece un modelo superador de todo. Hoy tienen problemas, pero... Tienen problemas. Pero lo que no... La integración social creo que está difícil en el mundo. En el mundo, entonces, bueno, ellos no están exentos, pero han tenido eso que se llama un estado de bienestar robusto, y donde, ¿sabes qué? Sí. Se han puesto a lo largo de muchos años en cosas esenciales, que es lo que yo te digo, por eso este acuerdo hoy de infancia, de la coalición de gobierno, 5 años de gobernar, nosotros venir de 15 años, cuidarlos de cobrarnos cuentas y decir, bueno, digamos, ¿qué se ha hecho? No está dando resultado, o qué cosas sí han dado resultado, y nos tenemos que poner de acuerdo, pero ellos se han puesto de acuerdo que salud, educación, vivienda son temas que requieren un piso mínimo de acuerdo entre todo el sistema político. Primero, porque es importante para el país, porque no hay educación, no hay desarrollo. Fíjate, si en el Uruguay egresan de la educación media ni el 60% de los chiquilines, o sea, tenemos un problema gravísimo. Si después tenemos los problemas que tenemos hoy vinculados al narcotráfico, a la criminalidad, a todos los temas graves, bueno... Está directamente relacionado para mí la deserción con los problemas narcotráficos. Hay una migración clarísima. Hay una migración clara, hay problemas que también, el narcotráfico, viste que no lo podemos abordar solamente el micro narcotráfico, si vos no ves los grandes lavadores de activos, cómo sucede, de verdad, el narcotráfico a nivel grande, que nunca lo vas a ver en un titular claramente, si no tenemos una política mucho más rigurosa desde ese lugar. Bien. Pero bueno, ahora, el fin de semana nomás, tuvimos el asesinato de ese niño de 1 año, en medio de ese ajuste de cuentas de 2 bandas en Cerro Norte, que es dolorosísima. Ayer, creo que en el barrio La Paloma, 2 niños se salvaron en medio de un tiroteo de casualidad. Entonces, de verdad, estamos en un problema grave vinculado a eso, pero sin estigmatizar, hay problemas. O sea, si los niños y los jóvenes, como el otro día me dice una maestra, una familia, un niño con 8 o 10 años, casi es de mula, en un barrio de Montevideo, en su mochilita, traslada droga y tiene ingresos más que sus padres vinculados al mundo del trabajo. O sea, tenemos problemas como sociedad. Entonces... Tuvo su vida acá y... aunque no lo creas, vas a estar de acuerdo con él. Te adelanto. Porque me decía eso de que... Me dice, che, vos tenés un tipo que gana $20.000 por mes haciendo eso y querés reinsertarlo en la sociedad, enseñarle que el laburo digno.
Bueno, pero capaz que hay la diferencia que yo tengo con su vida, poner que capaz que me pongo de acuerdo en este tema. No, es que, en el diagnóstico. no, Después en qué claro, hacer. en qué hacer. Ahí es donde Total. tenemos que ir viendo de que hay formas de llegar a eso, que tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a determinadas cosas que el Estado tiene que ser garante para no dejarlo librado Bien. a esas condiciones o a que... yo soy pediatra, entonces trabajaba en Cerro Norte, en el barrio La Paloma, en el año 90 y pico, y yo recorría, iba con Eva, la enfermera, con Teresa, que era la pediatra directora del centro de salud, recorríamos con una balanza, íbamos, y después ya en el 2002, 2001, que yo ya trabajaba en Jardines del Hipódromo, que otro barrio igual, con otra complejidad, ya, viste, teníamos que tener cuidado. Cuando hacía la ambulancia que trabajaba en el CAMU, 2 veces tirotearon la ambulancia. O sea, fue habiendo paulatinamente una convivencia, una seguridad, una invasión a nivel territorial Total. del narcotráfico diferente. Y eso tiene que ver, y algo que está bueno, porque lo que es primeras infancias, si el Estado va a fondo con eso, los resultados, como a mi juicio toda buena política de Estado, se van a ver en 15 años, 20 años. Sí. Ese es el valor. Porque ninguno va a poder venir a probar si fui yo. O me va a quedar pero difuso, mira, ¿viste? Federico, eso es lo contradictorio. Ese es el valor y ha sido la limitante de por qué no nos ponemos de acuerdo. Porque la mayoría de los políticos queremos tener los resultados a corto plazo. Y querés ¿Ah? que te reelijan. Y querés que te reelijan, ¿entendés? Exacto. Entonces, estos temas no rinden. Tú sabes la cantidad de gente que a mí me hace, no mi equipo, que ya lo tiene claro, que mi decisión de estar en el sistema político, porque dije, los temas de infancia, quiero que estén en la agenda, quiero trabajar por ellos, pero todo el mundo me dice, Cristina, deja de hablar de los temas de infancia que no te reditúan políticamente. En un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana del año pasado, ahora ha mejorado un poco más, porque hemos... Por suerte, en este trabajo interpartidario y los medios, mirá que ustedes como comunicadores han ayudado muchísimo a que este tema esté en la agenda y que hoy empecemos la entrevista a días de las elecciones hablando de este tema. Para mí es clave. ¿Viste? Y por eso yo, de verdad, mirá que me recorro todo el país y agradezco muchísimo porque medios de cualquier tipo de orientación, cualquier cosa, a veces que somos prejuiciosos en tildar algunos medios, y creo que los comunicadores los periodistas, yo soy muy respetuosa del trabajo periodístico, pero todos de acuerdo que esto de los temas más importantes y destacando este acuerdo, porque de verdad no se ven los resultados a corto plazo. Entonces, los políticos todos queremos tener resultados a muy corto plazo para que te reelijan. A mí todos me dicen, Cristina, déjate hablar de los temas de infancia, estás muy formada en los temas de salud, la actividad parlamentaria, te digo, me ha obligado mucho a saber de otros temas, a manejar el presupuesto. Yo trato de estudiar, aunque no hable de los temas que más sé, pero sí estudio y me he formado. Pero conceptualmente me dicen, los temas de infancia no te van a dar votos, no son los que a la ciudadanía le interesan, pero yo hoy voy a cumplir 59 años. Y yo tenía 23 años, la primera vez que fui a escuchar a Juan Pablo Terra, a Mabel Hoppenheim, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, fíjate que era año 89, Federico. Y ya advertían los problemas que el Uruguay íbamos a tener en cohesión social, en seguridad, en nivel educativo, con muy bajos niveles de inserción y calidad educativa y con desigualdad. El Uruguay hoy el problema grave que tiene es que tenemos mucha desigualdad. Bien. Una desigualdad, una determinada población de los quintiles más altos o de la zona costera de Montevideo tiene indicadores de Dinamarca y de Japón, y nos vamos acá al cinturón periférico y tenemos indicadores de los países más pobres de América Latina o como África subsahariana en algunos indicadores. Entonces, eso para un país como el nuestro, que siempre tuvo como niveles que estábamos más mezclados, eso es peligroso. Donde fue siempre el capital, exacto, la heterogeneidad, eso de ser hijos de nadie, o sea, hay una concepción del mejor Uruguay que todos mal o bien evocan que tiene que ver con eso. Bueno, pero seguro. Eso lo fuimos perdiendo y hoy el Uruguay tiene ese desafío que es como los niveles de desigualdad muy marcada. Entonces, eso fíjate que ya fue advertido en el año 89 y ya tenían otro libro que le habían escrito Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim en el año 86, donde ya hablaban de la infantilización de la pobreza en el Uruguay y de los costos que eso iba a tener
para el desarrollo de la sociedad uruguaya a lo largo de las próximas décadas. Entonces yo creo que recién ahora es que estamos dimensionando esto. Bien. Se han hecho cosas, porque el Uruguay ha hecho cosas, la creación de los centros CAIF en el año 88, la universalización de la educación inicial también en otros gobiernos, los 15 años de gobierno de Frente Amplio, que se aumentó muchísimo el gasto público social y determinadas medidas. Todos los gobiernos tienen escuelas tiempo completo que inauguran y alguna cosa que suma. Pero igual, mira, ¿sabés que ahora, por eso ahora yo creo que este consenso que logramos y que esté en cada uno de los programas de cada uno de los partidos va a permitir que diseñemos mejor? Porque si es claro, hoy también lo que hacemos hace que el Estado sea ineficiente. Porque ¿sabés qué ha pasado con esta asignación de estos 50 millones de dólares que ahora la coalición asignó a primera infancia y en el año 2021 y 2022 tuvo muy bajos niveles de ejecución? Y nosotros también hicimos muchas cosas vinculadas a infancia que impactó muchísimo la reducción de la pobreza, pero sobre todo en los 2 primeros periodos de gobierno de Frente Amplio. No quiere decir que después no fuimos haciendo cosas, pero no tuvo el impacto adecuado, y más en ese que yo te digo que es la desigualdad, porque cuando uno habla de infancia tenés que hablar de las características que tienen los hogares donde viven los niños. Los niños no viven ajenos a las características que tiene el mundo adulto donde viven. Bueno, ahí es donde te digo más, eso que vos decís en realidad va en consonancia con el crecimiento económico del país. Está totalmente acoplado. El país dejó de crecer en 2014, por ahí empezó una desacelerada. Sí. Y eso evidentemente se nota también en el impacto de las políticas. Y también ahora empieza a crecer el país y esa política de derrame, si vos no la acompañás de medidas activas que lleguen abajo, tampoco logran. En cada crisis macroeconómica de este país, que fue la crisis de la tablita para los veteranos en el año 82, sí, la crisis del 2001-2002, que ahí llegamos a tener que el 64% de los niños menores de 6 años en este país estaba por debajo de la línea de la pobreza, el 40% de la población total. Hoy es el 20%, que aumentó en estos 5 años, que por eso también estos 50 millones de dólares, eso lo hemos conversado, porque yo converso mucho con actores de la coalición. Fíjate que en estos 5 años, está bien que hubo la pandemia, Uruguay fue un país que invirtió poco en políticas sociales para compasar la pandemia, invirtió en salud, tuvimos un sistema nacional integrado robusto, que no era el mismo de antes, que tiene dificultades hoy, que sí que después hablamos, sí, está acá, y muchas cosas para corregir, pero en estos años aumentó en 50.000 personas más que están por debajo de la línea de la pobreza, las cuales 17.000 más son niños y adolescentes. Entonces, fíjate que en el año 2002 era el 64%. Y estamos hablando de 2002, son personas que hoy tienen 22 años. Eran 6 de cada 10, hoy es 2 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza. Después, la otra crisis que tuvimos fue la pandemia. Entonces, cuando tú analizás esas crisis grandes, bueno, se te dispara la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños. Y después empiezan a mejorar los indicadores macroeconómicos, pero ya eso que no se hizo, raramente lo podés revertir. Mirá. Entonces, por eso es que los países tienen muchas herramientas de protección para proteger a los niños y a los adolescentes de cualquier vaivén de la política macroeconómica. Porque después es eso, después que ese niño que tú ya le dejaste Fíjate que hoy tenemos el 20% de los hogares en nuestro país con niños menores de 6 años tienen inseguridad alimentaria. O sea, que no tiene las condiciones básicas de alimentación. En el Uruguay hoy hay 500.000 personas con inseguridad alimentaria moderada. 100.000 grave. O sea, en un país que es productor de alimentos. O sea, lo que propone la ley y el acuerdo que hoy paulatinamente todos nos damos cuenta, que tenemos que hacer un diseño diferente. Y lo que propone la ley, y por eso ha tenido la aceptación, es que pone en el centro a las familias y hace que el Estado sea eficiente de cómo llegarle. Porque el Uruguay invierte poco y mal en los hogares donde hay niños. Ahí está bueno lo que decís, porque para mí, personalmente, ¿sí? Poco, mucho, no soy quien, porque no lo sé. ¿Sí? Vos sabrás más. No me gusta cuando se discute tanto poco, mucho, porque yo puedo revolear guita y hacer cualquier cosa. Bueno, es una cuestión de bien o mal. ¿Sí? Por eso me gusta que digas poco y mal. Estamos haciendo eso, porque de verdad, Federico, ese es el tema y por eso nos hemos puesto un poco de acuerdo ahora en todos entender,
que no solamente es invirtiendo plata, que resolvemos este tema, que se precisa, no hay vuelta. Obvio. Pero si tenemos un Estado lleno de burocracia, de burócratas, de programas que no se diseñan bien y no llegan a tiempo en el momento que precisan esos niños, y nos pasa lo que nos pasa hace un mes, que nacen unos gemelares en Aiguá, fíjate que en Aiguá, localidad chica, que nazcan unos gemelares, y que llegue los gemelares a los 2 meses, uno fallecido y el otro extremadamente grave, porque eso sucedió hace 20 días, 25 días. ¿Cómo no le vamos a poder dar seguimiento por los equipos de salud a un nacimiento de unos gemelares que encima está atravesado por determinada vulnerabilidad social, que requiere esa familia un acompañamiento? En el Uruguay no, porque si tenemos la trazabilidad del sistema vacuno en el Uruguay, Claro. ha sido algo muy bueno, que nos permite Todo. que salió la vaca de Flores y se consume el churrasco en Japón o en el mercado europeo. Divino, maravilloso, porque eso nos ha permitido exportar, y la industria cárnica y todo lo que significa para el desarrollo del agro en un país como el nuestro. ¿Cómo no vamos a poder tener una interoperabilidad entre los sistemas de información nuestro, del Estado, en la época que estamos hoy? Bueno, la ley obliga a eso, obliga a que el Uruguay tenga sistemas de información únicos que permitan cruzar los datos del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, del INAU. Fíjate que también, hace poco, muerte materna de un adolescente en Rivera, conmovió a parte de la ciudadanía cuando tuvimos el conocimiento de esa lamentable noticia. Murió ese adolescente para dimensionar, producto de una muerte materna, para dimensionar la situación de vulnerabilidad de ese adolescente. No se cruzaban los datos de entre el INAU y el sistema de salud, y ese adolescente desnudó múltiples vulneraciones que estaban vinculadas a una red de trata y de explotación. O sea, es como que no, o sea, en Uruguay tenemos 800.000 niños. Tendríamos que saber, una maestra con sus sistemas hoy que tenemos, saber si esa familia está accediendo a las transferencias monetarias, si ese niño tiene algún cruce, cómo se intervienen hoy, que en educación, mira, en la educación pública se intervienen y se diagnostican si un niño tiene alguna alteración del desarrollo o del aprendizaje, y eso directamente ya tendría que cruzarse con datos del sistema de salud, y el sistema de salud que hoy, con recursos de los ciudadanos y de parte del Estado, invertimos el 9,3% del PBI. O sea, les tendríamos que dar respuesta a esos miles de niños que oportunamente se le diagnostica que tiene alguna dificultad para aprender, y darles respuestas con equipos interdisciplinarios. En el Uruguay hay, mira, 30.000 personas tartamudas. 30.000. 30.000. 30.000. Estos datos de hace 2 meses en la Comisión de Muchísimo. Salud, yo los puedo, el que quiera, tener, son datos no inventados. No, obvio. Son datos, lo puedo decir, datos de la Asociación de Personas Tartamudas. Más o menos 21.000 son niños y adolescentes, de los cuales muy pocos tienen acompañamiento terapéutico por parte de licenciados en fonoaudiología, con licenciados en psicología, que requiere el acompañamiento. Claro, te iba a decir, a veces tiene un aspecto más psicológico. Pero bueno, lo que no pueden es no acceder a la atención en salud, y que esté hoy como la salud mental o la salud bucal muy vinculada a la lógica del mercado, quién puede pagar y quién no. O sea, hay cosas que de verdad hoy el Uruguay no las podemos como naturalizar. Ok. Mira, ahí hay varios temas. Estoy pensando por dónde. Pero si nos subimos al ring un ratito, capaz. Un ratito, después volvemos. Dale. Hablaste de los modelos nórdicos allá hace un rato. El modelo nórdico, como te decía, es elogiado por todos. Sí. Tiene muchas cosas que seguramente el Frente Amplio abrace. Tiene una concepción de la salud pública, de la vivienda, que evidentemente está en este programa que tenés ahí. También te puedo decir algunas cosas que tiene que no sé qué tan de acuerdo está el Frente Amplio. Son países casi todos que están de 1 al 10 en índices de libertad económica, 3, 4 y 5, una cosa así. Tienen un sistema jubilatorio, sobre todo Noruega, con un impacto de iniciativa privada gigantesco. Tienen pensiones que invierten en Apple, por ejemplo. Empresa que de Noruega no sé qué tiene, pero ¿qué hacemos ahí? Porque yo creo que está todo mezclado
o gran parte de las cosas mezcladas. Y vos bien lo indicabas, temas de seguridad, incluso que hasta los soslayamos por arriba, temas de educación con pobreza. Es directo, no es solamente tomar esta partida económica, es el acompañamiento y la trayectoria. Pero ¿qué hacemos ahí? Porque hasta se te escapó hablar, no se te escapó, pero iba a hablar de burocracia. No, yo estoy en contra de los burócratas. Estoy Pero viene a Javier favor. Milei acá a darte un abrazo. No, porque no, con Milei no tengo nada. Perdón, Acabas de criticar a los No, burócratas. los burócratas. En Te eso voy se a abrazan. hacer no te voy a explicar y Vaya. a decir. Una cosa es, yo reivindico, y esa es una diferencia sustantiva, por favor, con Milei, el Estado que es garante de derechos. Sí, ahí ya se pelearon. Ahí tenemos la diferencia sustantiva. Sí, porque el Estado lo detesta. Exacto, yo no. No, El está Estado claro. es así, por eso tengo mucha afinidad con muchos colorados, que de verdad el Partido Colorado es un partido, lo que ha sido, ¿no? La concepción ballista del Estado en algunas cosas, y ahora el Partido Nacional, mirá que se ha dado cuenta del rol que tiene el Estado. El Estado es el equiparador para garantizar derechos a la educación, a la salud, a cantidad de cosas. Por eso yo, por ejemplo, tengo una concepción que las personas no son débiles. Las personas no tienen garantizado su acceso por parte del Estado a las condiciones mínimas y básicas. O sea, yo garantizo, de verdad creo en el rol que tiene el Estado, también creo en la iniciativa privada, en una conjunción de roles que tiene que tener una sociedad. De actores. Ahí está. El Estado, el desarrollo del ámbito privado, de la inversión, con un Estado que regule, con el respeto a las libertades individuales. Creo que es una conjunción de equilibrio. ¿Vos creés en esto que se dice, que se puso muy de moda en esa lógica? ¿De la libertad responsable? No iba a ir por ahí, pero si querés después vamos. Que es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Sí, claro. Es una lógica pero creo que para que sea también la inversión. Te iba a decir, llamo a la 15 que te anoten ahí, porque estamos. No. Yo creo que hay que tener como un equilibrio, pero el Estado es el que regula, el Estado que. Mira, en salud también, cuando te dicen el FONASA da pérdidas. No, el FONASA no da pérdidas. Mira, tengo claro, FONASA. Bueno, por eso, si después hablamos. ¿Vamos al FONASA? Es una lógica que se genera cuando una fuerza política decidió que se regula entre el aporte de los trabajadores, de los empresarios, del Estado, garantizando el derecho a la salud, no vinculado por el riesgo de enfermar, que es la diferencia que hay con los seguros privados. Claro. Seguros privados tú tenés que estar sanito, un índice de masa corporal impecable, no tener ninguna enfermedad para que a ti te acepten. Ahí hay lógica de mercado, sin duda. Es una lógica 100%. Claro. En el FONASA es una lógica que tuvimos el riesgo de pagar de acuerdo a los ingresos, con el Estado, que también aporta muchos recursos de resta generales para garantizar el acceso universal de toda la ciudadanía, de sus familiares, independientemente del riesgo de enfermar que tiene. Hoy ninguna mutualista te condiciona la posibilidad de ingresar por más que tú tengas muchas comorbilidades, a diferencia de un seguro privado. Claro, la cobertura básica está. Y te permiten el ingreso y tú podés elegir si querés acceder a una mutualista o querés afiliarte a ACE. Bien. Como otro prestador. Esa es una diferencia conceptual. Es eso, discrepo también. Ahí entraría el Estado cuando es necesario. Bueno, con la vida se imagínate, supone. con la vida, con el acceso a la salud, con cantidad de cosas, me parece que. ¿Te puedo abrir un así. paréntesis del Dale. FONASA? Porque me reinteresa hablarlo con vos. El FONASA, voy a hablar a título personal, no me voy a poner ninguna bandera, esto lo dice Federico. Cuando se armó la reforma integral de salud, liderada por los primeros gobiernos del Frente, que cambió bastante la matriz, tiene cosas muy buenas, tiene bases muy buenas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, que bien mencionabas, que fue una garantía en la pandemia, fue un colchón importante, elogiado incluso por el propio gobierno, parte de esos acuerdos que vos decís, que a veces uno sueña con que haya más, pero digo, en eso hay en general. Sí. Vos sabés que a mí me pareció una reforma muy pragmática, porque fue decir, bueno, ato esto con esto. Tengo, vamos a decir, una herramienta que es las instituciones privadas, las mutualistas y demás. Tengo gente que necesita acceder a la salud. Fue una reforma muy pragmática, decir, ato estas dos cosas. Vos anda acá y yo te pago a vos y ya está. Parece, y lo fue, una solución. A veces siento que es más un parche que un fondo de cuestión. Porque si vos vas a los hechos, yo te digo lo que creo que pasa. Vos tenés, y acá se caen sponsors, que no hay, pero se caen.
No se cagan, porque me voy a explicar que hoy muchos de Muy los bien. sponsors están de acuerdo con eso que tú estás diciendo. Entonces vamos a fondo. Bienvenido a los Sí, sponsors. dale. Las mutualistas que se fueron cayendo, Sí, ¿qué pasa? Yo lo que veo es, vos tenés ACE, que está robusto, que tiene un presupuesto en general que podés discutir o podés... más o menos, te lo voy a decir. Ahora lo bajaron, pero... No, pero... o eso dirás, pero Sí. después tenés Española, Médica Uruguaya. Sí, todas que las son mutualistas, tan la isla. claro, pero no están en la misma bolsa. Porque yo No. lo que veo que pasa es, tenés o las mutualistas que tienen atrás un seguro privado que lo sostiene económicamente, el que lo puede pagar, como Sí. tú decís ahí, estamos de acuerdo, con una lógica de mercado, de bueno, Sí. el que tiene todos los indicadores bien, como no. Tenés mutualistas muy grandes, Sí, te pongo dos, Médica Uruguaya y la Española, sí, las dos que más no se grandes. pueden caer. Porque no se pueden caer porque el nivel de afiliados que manejan son prácticamente un Ministerio de Salud Pública paralelo en el que si la Médica Uruguaya tiene un problema, Bueno, el ¿viste? Estado va a decir no. Bueno, y el CASMU tampoco, porque tiene 180.000 El usuarios. CASMU es grande y por Imagínate algo el problema grave que hay hoy. todavía y no se cómo- cayó. Y cómo generaría una inestabilidad muy grande en el Pero sistema. Cristina, todos los del medio sí se van cayendo. Bueno, pero viste, pasa ahí? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Pero ¿entendés a Nosotros, dónde voy? lo entiendo el clarito. que tiene Mira, un buen seguro que lo escuda, mira, está. porque no nos olvidemos que antes de la reforma del Sistema Nacional de Salud comenzó con la primera ley de presupuesto en el año 2005. Ok. Antes teníamos un sistema que no era sistema, eran todas las instituciones desperdigadas y con cierre de muchas instituciones. O sea, de verdad hubo un cierre de decenas de instituciones previo Bien. a que estuviera el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando en el primer gobierno de Frente Amplio se decide, de verdad era una de las prioridades políticas más importantes y fue de las reformas más importantes que se hicieron hasta el día de hoy, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma tributaria y ese conjunto de medidas, como también fue los consejos de salarios, el aumento del salario mínimo, fueron todas medidas que tuvieron mucho impacto en ese indicador que yo te digo que es la desigualdad. Ok. Pero la regulador del Sistema Nacional Integrado de Salud fue crucial. Pero ahora, administrar los sistemas de salud en el mundo es de las cosas más difíciles que hay. Los países más desarrollados en sistemas de salud también tienen problemas que hay. Entonces, Claro, nadie hoy, lo tiene resuelto. 100% no. Uruguay tiene la puesta en marcha de este sistema nacional que es integrado de salud. Y te digo integrado porque es de los debes más grandes que hoy tenemos. Integrarlo. Integrarlo. Porque nosotros, y se comenzó a hacer en el año 2008, acá teníamos una inequidad muy grande entre el presupuesto de ACE que se fue nivelando, como tú decís, pero acá también te quiero hablar que hoy tenemos un problema acá en ACE. Bien. ¿Ah? Y teníamos las instituciones totalmente desperdigadas y sin un sostén que les ponía mucho su sostenibilidad Bien. por parte del Estado. Al crearse el Sistema Nacional Integrado de Salud, esto empieza a tener un rol muy importante y con la creación del FONASA, que es el seguro de salud, empieza a tener una lógica de sistema con financiamiento importante, con aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Hoy el sistema de salud tiene que entrar, y esa es otra cosa que también estamos conversando, nosotros es prioridad en el programa de Frente Amplio, tenemos un equipo muy fuerte de salud trabajando en esto, y también hay, si tú ves ahora un informe que hizo Ceres, hay muchos estudiosos del sistema de salud que medianamente estamos todos de acuerdo que hoy el Sistema Nacional de Salud, Integrado de Salud, tiene que entrar en una segunda etapa, en una etapa de profundización. O sea, hay un acuerdo de que así no alcanza. Así ahora no alcanza. Ok. Y porque tenemos problemas que no se pensaron desde el inicio de la reforma y que hoy se arrastran, y problemas que se han ido agudizando a lo largo de estos años. Entonces, la salud, la tecnología, que es lo que hablamos, los medicamentos, todo eso avanza a un ritmo vertiginoso. Entonces, y toda la complejidad, los costos aumentan, la pandemia evidenció que cuánto y frágil es nuestra salud. Entonces, hoy estamos en un problema como país, que invertimos el 9,3% del PBI y la gente hoy va refiriéndote que tiene mucha insatisfacción con el sistema de salud. Yo recorro todo el país y te digo ahora, así como los temas de infancia, la gente que te habla, así los comunicadores, maestros de todos tipos de orientaciones políticas, no me estoy refiriendo que... No. de Si algo que no lugar. tiene esto justamente es color político. No, pero te digo porque hay veces cuando decís estas cosas te pensás que yo me junto mucho con gente que
no es frente amplista y que tiene conocimiento técnico en diferentes áreas, Por porque supuesto. creo que ese es otro salto cualitativo que tenemos que dar en diferentes áreas, de poner a los mejores a liderar procesos sustantivos del país, independientemente de la orientación política Pero que pueda te tener llama esa Yamandú y te persona. dice, pero tengo que armar el Consejo de Ministros, juntar los votos, me vas a Pero matar. una cosa son los consejos de ministros con las direcciones políticas y otra cosa es cuando tú tenés ok. que armar equipos técnicos. Una segunda línea Yo de cuando equipos fui técnicos. viceministra de Salud me apoyaba mayoritariamente en los técnicos de carrera, y eso lo pueden saber los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, porque creo que es por ahí. Ok. Por ahí uno tiene que consultar en diferentes áreas. Tú, si me verás a mí liderando AFE, me podés volver a hacer Bueno, ¿cómo es? El archivo de lo que uno dice, porque no, ganadería tampoco podría dirigir, por más que me es pueda muy honesto que asesorar. tú digas eso. Porque no tengo el saber acumulado, ni por más que me pueda acompañar Claro. de quienes puedan saber más que yo. Pero hay algo. Una fila acá de muchísimos del sistema político diciendo no me quemes. Bueno, yo el saber creo que es esencial para liderar proyectos y cosas, por más Bien. que uno no trabaja solo, pero la orientación política de un Consejo de Ministros es de confianza del Obvio. presidente y es diferente. Ahora, hoy sí tenemos gravedad en cómo está funcionando el sistema de salud, Ok. que es un sistema muy bueno igual. Comparativamente, mirá, Federico, cuando tú lo comparás con otros lugares del mundo, tenemos. Pero hoy la gente, lo que yo te iba diciendo, cuando tú transitas, la gente tiene dificultades en el acceso a medicamentos. Entonces, hoy Uruguay es el único país de América Latina que no tiene una agencia reguladora de medicamentos, que no se hicieron en los gobiernos nuestros, pese a que teníamos propuestas para hacerlo, y ahora este gobierno no lo ha hecho. No tenemos Eso- la FDA, digamos. Claro, exacto. Ahí Ahí mismo, está. no tenemos la FDA, ni la Anvisa, o sea, no la tenemos y eso, yo el otro día tuve una reunión con la Asociación de Laboratorios Nacionales, hace que no se puedan exportar medicamentos, o sea, tiene una cantidad de ¿Es una problemas. propuesta tuya esa? Que, Es una que propuesta el que, gane... mira, es una de las propuestas que Yamandú la anunció Bien. en Colonia, cuando, basado en Plaza el de Toros. programa en la Plaza de Ahí Toros. está. Una de las medidas, mira, creo que la tengo por acá, es, ¿ves qué es Acceso, ahí eso? tenés. A cada medicamento con papel relevante la Agencia Reguladora de Medicamentos. Muy Eso bien. es básico. Después hay que regular también, como yo te decía, que es uno de los desvelos que está en el programa de Frente Amplio, y también lo hemos conversado, porque que hoy hay casi 300 procedimientos y medicamentos que no están en el PIAS. Para que la gente lo comprenda, el PIAS es el plan de salud que también se creó con la reforma del sistema de salud, que obliga a que todos los prestadores públicos o privados tengan eso para ofrecerle a sus usuarios. Y a su vez, lo que uno se ofrece y hace, lo ofrece de forma gratuita, y las YAM, las mutualistas, o como se llamen, tienen un precio regulado por el Estado, porque se le transfieren recursos a ellos, Bien. ¿tá? A través, con un precio que lo regula el Ministerio de Economía y Finanzas, se les transfieren recursos, que es cuando la gente escucha a través de las cápitas o de las metas, que son formas de que el Estado transfiere recursos a las mutualistas. Por eso nosotros es un sistema que la gestión también privada de los prestadores tiene mucho que ver con recursos que vienen del Estado Por eso. y del FONASA. Hay una conjunción ahí. Es una conjunción. Claro. Por eso también una Sensible. debilidad, y mirá, y eso te iba a decir, a diferencia de la reforma tributaria Sí. que nosotros implementamos en el primer gobierno de Frente Amplio, el rol rector del Ministerio de Salud Pública nunca fue fuerte. Y ahora está más debilitado todavía, por eso miren que cerró Casa de Galicia y por eso el CASMU también tiene las dificultades. Ahí. Porque una de las debilidades es que el ente rector es el Ministerio de Salud, que tiene que tener un nivel de fiscalización en indicadores de calidad, de sostenibilidad económica de los prestadores públicos y privados, con una JUNASA, que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud Pública, que tiene que estar trabajando de forma muy cerca de cómo va transitando la gente a través del Sistema Nacional de Salud. Y eso es débil. El Ministerio de Salud Pública no tiene indicadores, salvo excepciones, de calidad robustos para saber, excepto algunos avances, como ha sido a tu servicio, que tú sepas que en tal prestador esa tiene los mejores indicadores quirúrgicos, los mejores indicadores de accesibilidad. Eso hoy no lo tenemos. Es una de las propuestas grandes que tenemos, de tener indicadores de calidad que permita tú tener como un monitoreo en tiempo real de cómo van funcionando y cómo va. Tanto el punto de vista financiero, para que después no te pase lo de Casa de Galicia, que ya se veía venir hasta que no se pudo sostener,
y yo creo que la solución no fue la mejor, pero ahora con el CASMU, que también es una institución, es la tercera institución más grande. Por eso te digo. ¿Entendés? Entonces, de verdad todo esto requiere con un Ministerio de Salud que está de forma mucho más activa trabajando. Con respecto a los medicamentos, que yo te decía, por eso tenemos problemas de estructura y problemas que hoy se han ido agravando a lo largo de estos años, que requieren de que entremos en una etapa de profundizar mucho más lo que es hoy el funcionamiento del sistema de salud. La gente no puede pagar un jubilado que consume muchos medicamentos y es, ahí hay es una trampa, persona. Hay una trampa. Para ¿no? todo hay un ticket. Y ahí el FONASA mismo, donde te digo, Cristina, que tiene debilidades. Hay una cosa, me moví, una cosa de espíritu de parche. ¿Qué me parece? No sé. Por eso nosotros hoy estamos identificando todos esos parches para empezar a buscarle soluciones y con propuesta ir a fondo. Bien. Porque si no, esto es muy complejo, la medicina avanza y es muy caro la salud. Entonces, hay que ver bien lo que no funciona y corregirlo. No puede pagar lo mismo un jubilado que yo con mi sueldo de legisladora o con un empresario que hoy tiene FONASA y tiene ingresos muy poderosos en el mismo ticket de medicamentos. Yo creo que también tiene que haber... Sí, algún subsidio. Claro, de acuerdo a tu nivel de ingresos. Después otra cosa que te decía de ACE... Eso que decís, mira, disculpa, pero hay varias... Por eso te digo que fue una reforma pragmática de unir los puntitos, que eso me parece práctico y hasta... Mirá lo que te voy a decir, extraño en la izquierda, que tiene un perfil un poco más de teoría. Fue una cosa muy... Ahora bien, en los hechos tenés todas estas cosas que decís. Estoy esperando un especialista. Tiempo. Los tiempos de espera es otra de las medidas que anunció Yamandú, porque de verdad es otro de los compromisos que tenemos. Los tiempos de espera hoy. ¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Qué te parece? Fiscalizar multas. Hay que fiscalizar, hay que ver cómo es la distribución de los especialistas. Mira, este es otro, disminución sustantiva de los tiempos de espera. Clarito, sí. Son las dos, más salud mental y atención a la discapacidad, que es otro problemón que tenemos nosotros como país. Pero el sistema de salud, fíjate que no puede pasar. Yo voy hace unos 15, 20 días a Salto, el Hospital Regional de Salto de ACE, horas para oftalmólogo. Para los niños le está condiciendo a las familias que tienen que ir en junio del año 2025. No. Yo esto lo hablé con el presidente Marcelo Sosa de ACE, o sea, porque tengo buen vínculo con quienes hoy dirigen, pues son los que tienen que tomar las decisiones, pero no puede pasar que un niño hoy que requiere de un oftalmólogo o un oculista tenga que esperar recién en junio del año próximo para ir. Bueno, pero también nos pasa en los prestadores que tenemos tiempos de espera diferentes. Los privados entonces, también, por eso te decía. Los privados. Entonces hoy requiere de que de verdad vayamos teniendo ver cómo incorporamos disciplinas, por ejemplo, la medicina familiar y comunitaria, que es una disciplina dentro de las disciplinas médicas que tiene un abordaje integral, que es lo que hace esa puerta de entrada al sistema, cómo incorporamos más licenciados. El Uruguay tiene una disparidad 5-1, muy dispar, entre médicos y licenciados y auxiliares de enfermería, cuando en el mundo los países que más funcionen es cuando la relación es inversa. Necesitamos más enfermeros. Necesitamos más incorporados al sistema, porque eso hacen a la calidad. Cuando tú estás internado, ¿quién te hace el seguimiento, los cuidados básicos? Por algo se le dice visita de médico como en chiste, algo... pero es la que está más preocupada para ver los indicadores más profundos. Es un actor muy importante dentro del equipo de salud. Clave. Entonces, de verdad, el Uruguay hoy tiene dificultades en la dispersión, en el egreso de recursos humanos de algunas especialidades, que por más que la Universidad de la República, esto lo hemos hablado con el rector y tenemos un proyecto para trabajarlo, y esto también está en casi todos los partidos políticos, porque hoy, ¿sabes qué? Yo veo una ventaja hoy, que el Frente Amplio gobernó 15 años y ahora la coalición gobernó 5. Y hay problemas que nadie los resolvió fácil, como a veces también dijo la coalición de gobierno que iba a resolver algunos problemas de forma fácil, y quizás nosotros resolvimos mucho en algunos tiempos y después nos fuimos quedando en otros. Y eso ha hecho, por ejemplo, en el sistema de salud, que ahora tenemos un retroceso, porque tú en lo de salud, que no avances, implícitamente estás generando un retroceso como el que yo te digo hoy, que hoy hace que al no incorporar prestaciones, que muchas vienen que desde el 2012 no se incorporaban, tú tenés hoy cerca de 300 procedimientos y medicamentos que no están en el plan de salud. Entonces hoy una mutualista le puede cobrar a una mujer que va en trabajo de parto a parir
50.000 pesos en un prestador y en otra mutualista nada, como una estrategia de marketing o de adherencia Sí, de claro. socios. Entonces, un anticoagulante que hoy no está en el PIAS, que es de uso frecuente, no es la medicación de alto costo, de alto precio, que tiene una complejidad mayor. Estamos hablando de los medicamentos para el 80% de las personas que lo precisan y lo tienen indicado. Al no estar en el plan de salud, la mutualista te lo puede dar o no, o te lo puede cobrar al precio que quiera al no estar regulado. La cirugía laparoscópica, que hoy la mayoría de los procedimientos Muchísimo, se hacen sí, por sí. laparoscopía, la única que está regulada es la cirugía laparoscópica de vía biliar. Es la única que se incorporó en el último gobierno de Frente Amplio, más la ecografía estructural fetal, que fíjate que era el 2015 y no estaba incorporada. Entonces, Sí. el ticket te Había podía que- salir claro. 30.000 pesos igual, ¿está? Tremendo. Hoy hay cantidad de cosas que al no estar regulada, tú te puedes encontrar que el prestador te puede cobrar. Y hay algo que cualquier- vos decís que además hasta es muy de la lógica de mercado. Vos hablás de revisar mucho más seguido el avance de la ciencia. Sí, hay que Eso tener. el teléfono, Obvio. cuando se estrena sale una moneda, pasa el tiempo y cuando sale uno nuevo, viste, va bajando. A lo que voy es que todo va evolucionando y los precios se supone van acompañando. Y acá se ve que es lo que decís que no pasó en este tiempo, que hay medicamentos que hoy ya son accesibles, que son de uso diario, que no son eso que va al Bademecum Sí. y que todavía están por fuera del radio habitual ese. Sí, claro, y eso genera un cuello de botella muy grande para la gente, porque son cantidad de medicamentos que no están. Entonces, el médico te lo indica porque hoy forma parte de cualquier protocolo básico de atención y tú no lo tenés en tu prestador o el prestador te puede. El que tú me mencionaste para tu alergia respiratoria. Sí, No está. No vamos a no lo decir la marca tenemos. comercial porque capaz que no es auspiciante tuyo. No, Pero no creo. Ojalá no podríamos lo decirlo, fuera ojalá fuera porque no estornudaría más. no estornudarían más y mucha gente no estornudaría más. Entonces el prestador lo puede tener y otros no. Yo como pediatra lo indicaba muchísimo porque realmente en los niños que tienen alergias respiratorias importantes, que después los condiciona, ese es de primera línea hoy. Entonces muchos prestadores lo tienen pero con un ticket no regulado que es muy Yo caro. te voy a contar algo. Yo nací en el año 93, todavía no habían llegado, y mi padre no le quiso pagar a mi vieja la epidural, Mm. que salía un dinero. Dinero. Y después en otra mutualista, cuando nació mi hermana, salía menos. Entonces cuando hablás me acuerdo, porque es una discusión seguida en casa, porque Claro, claro, uno salió. mi padre después te cuento lo que Madre, dijo. claro. Mi madre a las puteadas y me dejó diciendo, pero el parto te duele a ti, no a mí. No sé si Bueno. lo podía contar, más ya fue. Te quiero preguntar algo porque me gustó esto de... Pero sé que del sistema de emergencias, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. Está. Del sistema de emergencias tenés ahí un par de temas Sí, pensados. tengo un par de temas porque es otro tema que me desvela. Porque eso falta... ¿Qué falta ahí? Mira, por ejemplo, tenemos el Uruguay tiene el sistema, viste, de emergencias en las capitales medianamente funciona, pero también funciona con una lógica del mercado. El que puede pagar la emergencia móvil, ¿tú te referís a eso? Sí, ¿Está? Porque, también te hago el diablo un segundito. Son Sí. bastante económicas en general, ¿o no? No, claro, Ah, pero... ok. Sí que obviamente el que Bueno, no sí, puede, pero no puede, hay mucha gente que no puede y para mí tendrían que estar incorporados también dentro de las prestaciones que sean obligatorias, que tú la tengas dentro del sistema de salud y que no la tengas que pagar. Ok. ¿Está? Pero lo que pasa, a mí una cosa que me desvela es la atención de los siniestros de tránsito en rutas. En rutas, Claro. por ejemplo, el 60% en el Uruguay, 50 y pico, según los últimos datos que tenemos de UNACE, podemos, porque esto no atraviesa clases sociales, No, para nada. y debería de ser un tema ético, pero a veces yo hay gente que le digo, mira, ni tú teniendo este auto, a no ser que todos los cyber no te funcionen y no tuviste la suerte de tener la desgracia de tener un politraumatismo grave, que te estés desangrando, casi el 50 y pico % nos podemos morir desangrado en ruta por no tener la atención adecuada cuando el 20% es el promedio a nivel internacional. O sea,
hay un gran porcentaje. Para medio fantino lo que voy a hacer, pero pará. Es un gran porcentaje de uruguayos, claro que es fuerte. Porque además tenemos una siniestralidad de accidentes. Tenemos una siniestralidad muy altísima. Importante que hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con las otras medidas muertes de en prevención. De tránsito hay... Pero muertes es de las causas más frecuentes de muertes accidentales. Y vos me decís son los que hay suicidios, accidentes de tránsito, los homicidios. Un porcentaje grande evitable. Evitable. Bien. Porque no tenemos la atención adecuada en rutas. Y eso requiere, y tenemos proyectos, algunos fueron presentados en el gobierno anterior, esta vez nosotros lo tenemos, de generar un sistema de atención a la emergencia y trauma. Que eso tendríamos en rutas, pero también más ordenada a nivel nacional. ¿Cómo haces eso? Y eso hay que tener un sistema sistema de ambulancias que estén georreferenciadas, que tengamos un sistema de alerta bien identificada. Cuando a ti se produce el accidente, que te atiendan personas capacitadas en atención a la emergencia. Hay lugares que viene un helicóptero, te hace así, te tapan el sangrado, te reaniman y te llevan a un centro especializado en atención a trauma. Vos decís que no a cualquier lugar. Incluso helicópteros tendríamos que tener para ciertos... Es que nosotros tuvimos en los gobiernos de Frente Amplia un sistema que empezó a trabajarse desde ese lugar. Entonces, hay lógicas que en el Uruguay no nos pueden pasar porque nos falta una lógica mucho más de sistema, mucho más pragmática, mucho más basada en la evidencia. Hay cosas que en el mundo ya se saben que han dado resultados. Mira, centros de complejidad. El Uruguay... los centros de referencia, que fue una ley que se creó en los gobiernos del Frente Amplio, hoy eso tenemos que, y forma parte de la I que yo te decía del sistema, que a mí me desvela, que es I, que es integrar lo público y lo privado. Hoy no puede venir una persona de un lugar del norte del país a hacerse una mamografía o atenderse algo a la capital, con lo que significa para esa persona, teniendo mamógrafos o pudiendo tener la complementación público y privado en su departamento. Descentralizar es un problema que excede a la salud, pero que, bueno, evidentemente... La gente no puede ser rehén de la mala gestión del Estado. Que no regule, claro, y que no haga estas cosas cuando la ida integrado es la clave de nuestro sistema de salud, que tenemos prestadores privados y prestadores públicos dispersos a lo largo del país. Es un problema de varios países eso de que Dios está en todas partes pero tienen capital. Imagínate el país nuestro que es chiquitito. Una locura. Es chiquito, o sea, como yo te decía hoy... Tenés hospitales muy buenos en el norte. Y hay muy bueno, de Tacuarembó es muy bueno. Pero... O sea, entonces hay lugares que se pueden desarrollar centros de trauma y de atención a la emergencia, pero después hoy el Uruguay tendría que ir regulando. Hay patologías en el Uruguay que no son frecuentes, entonces requieren que haya centros especializados. Todas las mutualistas o todos los prestadores no pueden tener centros de operación neuroquirúrgica o de atención a las cardiopatías congénitas, claro, en los niños, porque el volumen no da. Es como el herrero, ¿viste? Claro. Que no es lo mismo quien hace muchas rejas que el que hace una por año. Lógico. Bueno, acá hay patologías que requieren que los prestadores se vayan juntando, como hay experiencias. FEPREMI tiene algunas experiencias de la atención de las mutualistas del interior. Como tú decías, CENAS, el centro de Tacuarembó, es centro regional de atención. Bueno, y bien, ¿cómo nos vamos juntando para que ese prestador tenga los mejores recursos humanos calificados, el mejor equipamiento? Cuando tú tenés un aparato, ya cuando lo autorizás, la burocracia llega al país, ya quizás ese está vetusto con lo que hay. O todos los prestadores no pueden tener el máximo equipamiento por la sostenibilidad económica. Entonces, tenemos que ir haciendo esos pequeños ajustes en el sistema de salud que hagan que funcione mejor. Cuando tú hablabas hoy del presupuesto de ACE, y ya vamos terminando y no te contesté. Dale con fe. Bueno, pero este tema te podría hablar mucho porque me apasiona. El presupuesto de ACE tiene un presupuesto histórico junto a Sanidad Militar y Policial. Hoy se debería ajustar casi como el FONASA, por edad y sexo. O sea, y después tendríamos que entrar en otra cosa que quizás hay que sentarse, y nosotros hemos conversado mucho con los prestadores, porque mirá que hoy, y a mí me ha tocado ir con Yamandú y con parte del equipo de salud que trabajamos con él, a conversar con el sindicato médico, con la Federación de Trabajadores de la Salud y con el Frente Social de la Salud que nuclea usuarios, con los empresarios de la salud, y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer ajustes. Que el sistema hoy, si no nos sentamos todos a conversar y ver dónde hoy surgen esas dificultades, se va haciendo muy difícil de sostener. Bien. Entonces, de verdad hoy yo creo que estamos en condiciones, tomando decisiones políticas, de sentarnos y tenemos identificado dónde son las brechas. Entonces, el presupuesto de ACE
hoy no es el adecuado de acuerdo al perfil de usuarios que tiene. Y a su vez tenemos otro problema como país, que tenemos casi más de 100.000 personas que tienen doble cobertura por sanidad militar, policial o los trabajadores municipales. Entonces son medidas que a veces electoralmente no son las mejores, pero son temas que nos vamos a tener que sentar a conversar para que el sistema funcione y para que todos tengan la mejor calidad de atención, porque si no el Estado es uno No, y vamos teniendo dificultades. Te voy a decir algo, celebro, no solo en vos, sino cuando los políticos, y es medio masoquista, pero cuando hablan de decisiones impopulares, el laburo a veces es ese. Y que Para bueno, que te aplaudan es una papa, pero... creo que también se trata de conversar mucho con la gente, de escuchar, a veces también es la inversa, Federico. A veces se toman decisiones políticas sin escuchar a los que saben o a la gente, entonces eso se comete errores. Claro. Pero lo que no podemos hacer los políticos es, después de saber que existe el problema, de escuchar a los que saben y qué es lo que sucede, no tomar decisiones. Porque el país si no, no va funcionando. No, por inacción... Mira, que eso, ¿por qué la ley de infancia generó el acuerdo? Y te vuelvo a decir porque la ley de infancia podría ser un primer, no sé, capaz que la palabra ejemplo es soberbia, es un primer modelo de cómo debería funcionar el Estado en otras áreas. Porque la ley lo que hace es que pone en el centro las familias con los niños y hace que el Estado funcione de acuerdo a las necesidades que tienen los niños y sus familias, y no a la inversa, como hoy el presupuesto se diseña y el Estado funciona de acuerdo a las prioridades que yo tengo en educación, a las prioridades que yo tengo en políticas sociales, a lo que yo opino de salud, y no como los países desarrollados que ponen el problema en el medio y después cada uno hace lo que tiene que hacer desde su sectorial y no compartimentada, porque si no se hace ineficiente o llegás tarde y mal. Claro. Entonces, hay muchas áreas, el INAU hoy invierte muchos recursos, tiene mucha asignación presupuestal y tiene una gestión muy mala. Es el segundo organismo del Estado, después de la ANEP, que más recursos tiene del presupuesto nacional. Claro. Y no funciona de forma adecuada. Vuelvo a lo que te decía, Bueno, entonces, bien o mal es el tema de gastar. Exacto. De hecho, el Frente Amplio invirtió, dije, me van a matar. Mirá, parece joda. Invirtió más en educación, no en mí, que no sé hablar. Y los resultados no fueron buenos. Y ahí va de vuelta, es revisar. Y porque es revisar, y por eso es que yo creo que hay cosas que hay que sentarnos todos, escuchar, ver la experiencia que hay en el Uruguay y decir, bueno, esto funcionó, esto no. En infancia hay más de 500 programas en el Estado que funcionan y se asigna presupuesto, que después no se controla, después no sabés si quizás ese programa se creó hace 20 años y funcionó, pero ahora no es. Sí, salió la foto y mirá qué bueno y nunca más. Pero ahora no está funcionando o no está teniendo el impacto para el cual lo diseñaste. Entonces, todo eso requiere que seamos más eficientes desde las necesidades que tienen las personas. Me filtraste una preguntita ahí que era, para ir cerrando, que me interesa. ¿Es posible que logremos consensos así como este en otros temas? ¿En Sí. cuáles? Yo soy una convencida, de verdad, que está bien que cuando lleguemos a esta instancia, el gobierno y los políticos rindamos cuentas, que hoy tengamos programas y propuestas para que después la ciudadanía, una democracia, elija. Ahora, si no logramos consensos, como en infancia y adolescencia, si no logramos consensos en seguridad, pero de verdad, si no logramos consensos en educación, vamos a seguir teniendo problemas porque son temas que no se resuelven de una administración a otra, que requieren determinada asignación presupuestal que tiene que tener continuidad, porque eso es otra cosa que hace la ley de infancia. Quizás en estos 5 años no vamos a poder resolver todos los problemas, pero tiene que haber una planificación a mediano y largo plazo. Eso está claro. No que cada gobierno que viene quiera hacer una cosa nueva, despegada de lo anterior, entonces hacemos los parches que tú decís. No, por eso. Entonces, bueno, seguridad no se resuelve de un gobierno a otro. Seguramente no haya gobierno en el horizonte cercano que pueda decir realmente encaré el tema y lo solucioné, porque los resultados ya estaban de la mano con esto de primera infancia. Obvio, las personas privadas de libertad, o sea, es otro tema. Mirá el nivel de presos que tenemos en el Uruguay en condiciones y ahí con cárceles, ¿vos creés que puede haber algún acuerdo? Yo creo que con cárceles habrá el comisionado y se ha conversado con los partidos políticos, creo que ahí es un tema de que realmente, primero que tenemos que trabajar para que
menos personas, Ni que hablar. ¿no? Pero la Se gestión insertan. de las Pero después cárceles la gestión puntual vale. y el egreso, Federico, es lo mismo, el egreso. A mí me desvela el egreso de las personas privadas de libertad, el egreso de los adolescentes del INAU. Fíjate que adolescentes del INAU que egresan no egresan con una política de inserción laboral. Niños y adolescentes que vivieron su vida en el INAU, que no tienen ningún sostén familiar. ¿Vos viste la película Sueños de Libertad? Claro, bueno. Es una película que habla de los años 40, 50 Sí, y 50, 60 sí. y habla de ese mismo problema Bueno, en un país desarrollado. O sea, ¿tú me imagínate entendés? que acá no la tenemos Ahora fácil. hubo experiencias con la DINALI incorporada al Ministerio de Desarrollo Social, Saavedra en nuestros gobiernos. Ahora también hay algunas experiencias en este gobierno al incorporarse la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que haber salidas, porque si no, ¿cómo no vamos a tener el aumento de personas en situación de calle? Más la complejidad de salud mental que tenemos, que también es una complejidad muy importante. Entonces, Ese tema son temas... más que nunca se agregó en Sí, este está bien. gobierno. ¿Crees Eh, que la pandemia tuvo que ver? Yo creo que la pandemia tuvo que ver. En que digamos, che, hay que hablar de esto. Porque Hay que hablar de siempre- esto, porque pero es un tema antiquísimo. El otro día Natalia Trenchi decía una cosa, diga, los políticos dejen hablar un poco de salud mental. Y yo, la doctora Trenchi, la verdad que es alguien que respeto muchísimo. Y creo que sí, lo que valoro es que se ponga en la agenda de la discusión pública, porque hoy es un tema que el alto índice de suicidios, sobre todo en los jóvenes y en los adultos mayores, es la punta del iceberg de muchos problemas que hay de depresión, de ansiedad. Es altísimo el índice de Altísimo. Uruguay. Altísimo. Tiene que haber una política con abordajes sociocomunitarios, con accesibilidad a equipos de salud mental. Hoy es carísimo acceder a un terapeuta, ¿no? Che, un Entonces, psiquiatra suena caro. no, y un psiquiatra caro, y muchos de los psiquiatras no están hoy en el sistema de atención de la salud porque están ejerciendo de forma privada. Entonces, No, o el que te atiende, esto lo hablé, estuvo Lorena Quintana acá, que hasta en sí. eso están de acuerdo también. Mirá, hay que armar. Lorena Quintana la conozco, no por estoy eso. de acuerdo en sus políticas de salud sexual y reproductiva. No, ahí no ya estoy de veo acuerdo que ahí se en suena asumir en un un gobierno en un tanque. tanque, tampoco, No, claro. No, pero- No, por favor, conozco a Lorena tanquecito. porque trabajó en el gobierno nuestro Claro. y podemos tener Pero igual algunas acá se coincidencias arrepintió de con el trabajo, tanque. pero... Dijo que prefería otro vehículo. Sí, ganó. Bueno, pero esa concepción militarista o anti las políticas de salud sexual y reproductiva como derecho, o No, eso es otro tema, obvio. es otro tema, Pero ahí vos sabés que eso que decís es tal cual, porque incluso yo decía, en las mutualistas viste que el acceso a un psiquiatra son 10 minutos de y claro, recetarte una ¿entendés? medicación que no es contra los psiquiatras, es lo que pueden hacer Claro. y muchas veces no es... Bueno, por eso hoy ves en cada uno de los programas de gobierno, tú escuchás que hoy todos los políticos hablan también del abordaje a la salud mental, porque yo creo que no se pueden ocultar esos temas. Cristina, muchísimas gracias por este tiempo. Termino con una última que probablemente no me contestes, pero quiero tener el clip para... Si gana Orsi, ¿sos ministra de Salud? Trabajo en el equipo de salud muy cerca. Bien. Es una función que me encantaría y le estoy pidiendo el voto a la ciudadanía para ser senadora, porque yo entiendo de que el respaldo de la ciudadanía es muy importante, eso lo aprendí, ¿sabes? Lo aprendí y la carga. A mí, por ejemplo, en etapas que digo, ¿por qué dejé la pediatría que me apasiona? ¿Qué estoy haciendo en esto? Que el mundo de la política es hostil. A mí me hace muy feliz atender, pero entendí que una conversación que tuve con Mujica hace muchos años, que a través de la política uno hace cosas por miles, ¿no? Y en el consultorio o en la ambulancia es una cosa muy individualizada y yo quiero un país mejor, un país que dialoguemos, un país que se hagan cosas, y el tema de la salud me desvela. Igual voy paso a paso, y si no, también en esta etapa también aprendí que a veces yo te contesto esa cosa porque me encantaría, la decisión la tiene el presidente, Ni que hablar. ni que hablar. Pero hoy a veces conozco más pero candidatos. contestaste bastante. Pero Porque no en te voy a general decir- tenés que preguntar No, de no, Orsi, no. A mí me gustaría, pero la decisión es, primero yo quiero ser senadora, porque es el respaldo de la ciudadanía y es una tarea que aprendí mucho para hacer. Pero después hoy también conocí que cuando uno hace esa opinión, se pone en un casting de que a veces hay más candidatos que carteras a ocupar. Y esa decisión la tiene el presidente de la República y yo ahora me estoy sometiendo a un acto electoral donde sí quiero tener el respaldo de la ciudadanía para la función que ocupe. Me parece muy bien. Primero lo primero. Primero es lo Y primero. después... Yo a veces voy a ir pasito a paso, día a día. Esa formación media médica, biologicista, me ayuda el día a día a decir, bueno, hoy, viste, voy día a día, el Paso a paso. paso a paso, bueno, eso a veces me funciona
para no agobiarme o no marearme con el poder, porque esto también marea. Obvio, pica los dientes Sí. eso. Sí, por suerte no, porque ¿No? a mí... ¿Estamos bien? No, estamos bien No, porque... No, porque nada me hace más feliz que atender, ¿viste? Y esa es una cosa también. Precisás el cable a tierra. No, el cable a tierra y ¿sabés qué? Tú sí tenés una hermana médica. Sí. Hay algunas profesiones que cuando yo atiendo a un niño, cuando en la ambulancia, cuando... Ahí tengo una satisfacción mayor, en el cual me vinculé a este lugar donde el poder se maneja, es así. Lo hago porque quiero hacer cosas colectivas, no es una cosa individual, al contrario, a veces esto me es hostil, me es duro cuando veo esta cosa a veces tan despiadada entre los políticos, cuando nos alejamos de que si estamos acá es porque transitoriamente la gente depositó la confianza y tú te debes a la gente. Entonces quizás el ego, las cosas así las resolví más cuando atendía, porque era una función... y pues más directo el más trato. directa, Te más pagan no. por atender Entonces a fulano. acá, cuando a veces la gente veo que se marea con un carguito, con un auto con chofer, con que no le veo un poco el verdadero sentido. Acá creo que cuando accedemos a estos lugares tendríamos que ser para funcionar de una forma más colectiva. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Que estés muy bien. Ustedes. ¿Te gustó el contenido? ¿No te gustó el contenido? Bueno. Pone like, suscríbete, comenta. Querer, odiar, es lo mismo. Gracias.